Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Espero que estén teniendo un principio de semana bendecido. El devocional de esta mañana se titula La voz de Dios. La voz de Dios. Y vamos a leer en Primero de Reyes 19, versículos del 1 al 3, y después vamos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y los versículos del 9 al 12 dice: Y allí me dijo en una cueva donde pasó la noche, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él su voz, una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a orar. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Rogamos que ella sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. La voz de Dios, definitivamente algo que muchas veces quisiéramos escuchar, y casi siempre pensamos en un contexto de sobre lo natural y poderoso. Una voz que pueda venir de los cielos, o un ángel que se nos pare enfrente y nos diga: soy enviado de Jehová y te digo esto. O quizás a través de un supuesto profeta que venga y nos diga: tengo palabra de Dios para ti. O algunos de esos supuestos profetas a los que vamos a consultar también buscando palabra del Señor. Definitivamente, casi siempre pensamos en escuchar la voz de Dios en esos contextos. Vamos a ver qué nos dice el autor del devocional. Elías estaba huyendo de Jezabel, la malvada esposa del rey Acab. Elías había sido responsable por la muerte de los profetas de Baal, y Jezabel había decidido que él debía morir. Elías estaba atemorizado y deprimido. En oración pidió morir. Dios lo dirigió a lo alto de una montaña donde un gran viento casi lo arrastra. Después un terremoto estremeció el área, le siguió un fuego, pero Dios no estaba en ninguna de estas cosas. Mientras Elías estaba de pie temblando, Dios le habló con sonido suave y delicado. En nuestro mundo bullicioso, a veces es difícil escuchar la voz suave de Dios. Aunque oramos a solas, no escuchamos a Dios hablando. Muchas veces nos afanamos en decirle a Dios nuestros deseos y no tomamos tiempo para escuchar. Hacemos de la oración una conversación en una sola dirección. Podemos escuchar a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego. Pero a menudo, al igual que Elías, Dios habla por medio de un sonido suave y delicado. ¿Estamos escuchando?
Y dice la oración: Dios majestuoso, vemos tu poder a nuestro alrededor y sabemos que estás aquí. Ayúdanos a escuchar tu voz donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y dice el pensamiento para el día: escuche, Dios está hablando. La palabra de Dios en esta mañana que hemos leído en la Biblia, y también la meditación de esta persona que desarrolla el devocional, pues nos hace pensar en una verdad: Dios habla. Dios nunca ha permanecido callado. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero Él siempre ha dado dirección a aquellos que le han demandado de Él. El pasaje este, pues, es muy conocido. Definitivamente, quizás todos los que escuchan habrán escuchado alguna que otra vez un sermón sobre este pasaje donde Dios le habla a Elías y que Elías está huyendo de Jezabel. Definitivamente la situación para el profeta no era agradable y él se encontraba huyendo, metido en esa cueva, temeroso, deprimido, porque Jezabel lo estaba buscando para matar. Es algo tremendo, ¿verdad? Este contraste. Un hombre que con tan solo una oración de 7 u 8 frases había hecho descender fuego del cielo y había dado muerte a más de 400 profetas de Baal. Sin dudas, un acto milagroso, tremendo, ¿no? Dios respondió por fuego y respondió en un lugar que ni siquiera era adecuado y señalado por Dios. Sin embargo, hubo un permiso de Dios en este sentido para que fuera del templo se ofrecieran sacrificios y él pudiera incluso demostrar a todos que él era el Dios de Israel y era el Dios de Elías. Sin embargo, después de esta gran hazaña, este hombre está huyendo de una mujer que había prometido que al otro día Elías estaría tan muerto como uno de aquellos sus profetas. Y sale huyendo y se mete en la cueva, y cuando Dios viene y le habla, él no le dice: Señor, estoy aquí muriéndome de miedo. Perdón. Le dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, y empieza pues a enumerar todas aquellas cosas que habían sucedido, y finalmente él dice que es el único que ha quedado de los profetas. Típico de la persona que está temerosa y deprimida. Pero el Señor le dice: mira, hay 400 rodillas que no se han doblado ante Baal todavía. Y lo llamó y lo sacó afuera y lo llevó a cierto lugar, como le dijo: ponte ahí y párate firme porque te voy a hablar, ¿verdad? No es que Dios haya tenido en poco la situación emocional de Elías, porque desde ese momento hasta el final de su vida Dios estuvo tratando con esta depresión. Por lo que deprimirse y tener temor en un momento dado en la vida no es nada extraño, hermanos. No vaya a pensar ahora que porque usted se entristece y usted pudiera eventualmente sentirse deprimido, usted ha perdido la fe. Es que eso es algo natural, es algo humano. Y si Elías, un hombre, como ya dije, que había hecho descender fuego del cielo, ahora se encontraba deprimido, dicho sea de paso, de una situación de la cual él no salió completamente nunca, Dios entiende que nosotros estamos sujetos a esas pasiones, a esas situaciones donde potencialmente podemos ser conmovidos, ser removidos y tener tristeza y depresión. Lo que no sería algo completamente de acuerdo a la voluntad de Dios es que la persona esté en un estado crónico de depresión. Porque bueno, ya ahí estaríamos negando la fe, ¿no? Tenemos que sobreponernos. Y eso fue lo que Dios hizo con Elías: levántate y come, largo camino te resta, y le dio las fuerzas para que él continuara hacia adelante. Por lo que si eventualmente nos sentimos en una situación así, no tenga temor, porque Dios
le va a ayudar y Dios le va a dar las fuerzas que usted necesita. Pero sobre todo le va a hablar, que es el tema de este devocional, la voz de Dios, esa voz tan anhelada, esa voz que necesitamos escuchar en nuestros corazones para que podamos recibir de Dios fuerzas, dirección, ánimo y aún reprensión y disciplina si fuera necesaria. A esa voz debemos estar atentos, porque Dios no quiere permanecer callado. Dios quiere hablarnos y lo está haciendo constantemente, solamente que debemos afinar nuestros oídos y no aferrarnos a las expectativas que nosotros tenemos, porque como usted pudo ver en la lectura, Dios no le habló a Elías ni por el viento, ni por el fuego, ni por el terremoto. Lo puede hacer y lo ha hecho en ocasiones, pero en esta ocasión ni siquiera fuera o era apropiado para el profeta escuchar la voz de Dios en ese contexto cuando él estaba temeroso y deprimido. La manera más adecuada fue a través del silbo apacible y delicado, donde Dios pudo hablar al profeta y éste cobrar ánimo. Dios no le va a dejar sin respuesta, amado hermano. Solo tenemos que disponernos a escuchar su voz. En la antigüedad, ya incluso una vez que establecidas las leyes de Dios, el contexto de la adoración en el templo y todos esos rituales, era difícil, era dificultoso a veces escuchar la voz de Dios, y por eso muchas personas acudían al profeta y estos a su vez al sumo sacerdote, a diferentes maneras en las cuales ellos podían determinar cuál era la voluntad de Dios. Una de las más famosas en los reconocidos Urim y Tumim, una especie de objetos por piedras que iban en el pectoral del sumo sacerdote, y se consultaba al Señor a través de estos objetos para tomar decisiones sobre una pregunta concreta. Significaban, pues, según algunos opinan, perfecciones y luces en plural, pero otras veces se menciona en plural, como un plural de majestad, para indicar lo que esto significaba, para dar énfasis al asunto. El punto es que la perfección de Dios, la luz de Dios, era lo que se buscaba a través de la consulta que se hacía a través de estas piedras. Sin embargo, no era la única manera, habían otras de consultar al Señor. Pero lo más hermoso para nosotros es que el autor a los Hebreos nos dice que Dios, habiéndonos hablado en los tiempos postreros a través de los padres y los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a quien ha constituido heredero del universo. Por lo que tenemos una revelación completa, una revelación que ha sido dada por Dios en el Hijo y también en su palabra, el Verbo encarnado y el Verbo escrito. La voluntad de Dios, el deseo de Dios claramente expresado en las Escrituras para cada uno de nosotros. Por lo que yo les animo a que cuando usted vaya a consultar y vaya a pretender saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, no tenga su Biblia cerrada, por favor. Tener la Biblia cerrada y pretender que Dios nos hable de alguna otra manera es prácticamente es algo que no va con el sentido común, porque nosotros decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, pues allí debemos buscar las respuestas de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. No queremos ser extremos en este punto y decir que Dios no puede hablar de ninguna otra forma, ¿verdad? Dios es soberano y habla como Él quiera hacerlo, y en un momento determinado puede usar a alguien o puede usar algunas circunstancias, pero finalmente tenemos que comprobar que lo que pretendemos creer que ha sido palabra de Dios, que ya nos ha llegado de otra fuente, tenemos que pasarlo, hermanos, por el filtro de las Escrituras. No manejemos estos asuntos subjetivamente, como algunos dicen. Bueno, si tú sientes paz en tu corazón, si las circunstancias son favorables, entonces tenlo por seguro que es la voluntad de Dios.
o si te lo dijo el profeta tal o más cual, que son inspirados y son hombres de Dios, tenlo por seguro, es la voluntad de Dios. No debemos manejar estos asuntos subjetivamente. Debemos ir a la palabra de Dios y comprobar que lo que se nos ha dicho esté en armonía con los principios divinos establecidos en su palabra. Porque de lo contrario, por muy lindo que suene y por mucha paz aparente que tengamos en nuestros corazones, pues no podemos concluir que es palabra de Dios. Digo, si es que realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por su Espíritu Santo para nosotros, pues nosotros debemos buscar congruencia con lo que se nos ha dicho o lo que tenemos en nuestro corazón con lo que dice la palabra de Dios. Y ahí entonces tomar decisiones. No es un asunto aparentemente simple y por otra parte parece simple, porque si nos limitáramos a entender que es la palabra de Dios escrita la que nos ofrece dirección para nuestras vidas y en ella debemos buscar aprobación o desaprobación para nuestras decisiones, entonces no habría mayor problema. Pero pongamos nuestra confianza en Dios que nos ha hablado a través de su palabra. Ante todo, Él va a hablar a su corazón de una manera contundente, diáfana, clara, sin que haya ningún tipo de preguntas o de dudas. Y allí debemos buscar también nosotros seguridad en lo que hemos recibido. Porque al primero que Dios le va a hablar es a usted. O sea, es algo que usted va a tener seguro en su corazón, por cuanto el Señor se lo va a demostrar de muchas formas y le va a decir, sí, soy yo el que te ha hablado. No como una anécdota que resulta un poco chistosa, pero que no deja de tener razón, ¿verdad? Un muchacho que estaba enamorado de una muchacha, y en la iglesia, por supuesto, ¿no? Y estaba locamente enamorado de esta muchacha. Y un día él llega y le dice, mira, fulana, Dios me ha hablado y me ha dicho que tú eres la mujer de mi vida, que yo debo casarme contigo. Y ella le dijo, bueno, lo siento, pero Dios te ha hablado a ti, pero a mí no me ha hablado. y es algo que da risa, pero realmente, pues si fuera la voluntad de Dios, si fuera Dios que lo hubiera hablado, pues lo hubiera hablado a ella también, porque Dios no hace las cosas a medias. Entonces, debemos, hermanos, poner nuestra atención en la Escritura. Definitivamente debemos orar. La hermana o el hermano que escribe aquí el devocional hace referencia a algo que, bueno, yo tengo mi opinión muy particular, ¿verdad? Él dice que a veces convertimos nuestras oraciones en un monólogo, oraciones en una sola dirección, y hablamos tanto y nos desahogamos ante Dios, presentando nuestras peticiones y nuestras quejas y todo lo que querramos, pero que no damos tiempo a Dios para que nos hable, porque supuestamente, según lo que Él está diciendo, es una conversación, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que Dios puede hablarnos así definitivamente y poner en nuestro corazón, como dice su palabra, tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Pero sigo con el dedo en el renglón. O sea, si nosotros hacemos énfasis en eso, pero desconocemos la Biblia, la palabra escrita, estamos en un camino peligroso, porque siempre va a existir el peligro de interpretar las cosas o manejar las cosas subjetivamente. No debemos confiarnos en eso. Las circunstancias pueden decir a voces, es la voluntad de Dios. El corazón puede decirnos también, es la voluntad de Dios. Pero comprobemos por la palabra. Recuerden que David quiso hacer algo loable. Él quiso construir el templo. Y qué cosa más hermosa esa, ¿no? ¿Qué pudiera estar de eso fuera de la voluntad de Dios? No, si después de todo lo que quiero es construir la casa del Señor. No hubiera quizás habido ni necesidad de consultar al Señor para eso. Pero el Señor le dijo, no vas a ser tú quien vas a construir mi casa, porque tú has derramado mucha sangre, un hijo tuyo lo hará.
O sea que hay incluso algunas cosas buenas y proyectos buenos y decisiones que parecen muy buenas, pero que no por eso automáticamente son la voluntad de Dios. Por eso piénselo 2 veces. Y si está pensando mudarse a otra ciudad o a otro país, o simplemente porque hay mejor sueldo o mejor nivel de vida, tenga cuidado, porque no por eso ya automáticamente es la voluntad de Dios. No, es que Dios quiere que prospere, Dios quiere que mejore. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Sobre todo los que estamos en esa vida tipo gitana, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde y tenemos familias. Pues hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, aun cuando hemos tenido que hacerlo, nuestros pequeños salen afectados emocionalmente hablando, ¿verdad? Porque están de allá para acá y no tienen un lugar fijo, no hay estabilidad. Bueno, es parte del precio que tenemos que pagar los que servimos a Dios. Pero si te podemos evitarnos muchas de esas cosas, evitémoslas y estemos tranquilos donde Dios nos ha puesto. Y si hay buenos dividendos allí, hay buenos resultados para nosotros, y más que esas palabras no me gustan usarlas mucho, si hay fruto en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, estemos tranquilos, no estemos buscando mejoría económica o material necesariamente. Si Dios la da, amén, pero asegurémonos de que las decisiones que tomamos, las tomamos en la voluntad, en el deseo de Dios y no el nuestro. Que Dios les bendiga. Queremos orar porque hay muchas necesidades y hay muchas personas que quizás están preguntándose en este mismo instante cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia. Hay algunos hermanos hospitalizados en condición grave y realmente no podemos tener una respuesta de por qué de estas situaciones. Simplemente estamos todos expuestos a situaciones como esta y debemos más bien buscar la gracia de Dios para enfrentar todas estas situaciones y pedir su misericordia para que Él obre su perfecta voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por la experiencia que tuvo el profeta Elías, que a pesar de su depresión y su estado de ánimo, pudo escuchar tu voz en ese silbo apacible y delicado y tomar de ti las fuerzas que necesitaba para seguir adelante en su ministerio. Gracias por tu fidelidad, Señor, que nunca nos dejas sin respuesta, que siempre nos hablas y lo haces diáfanamente, de manera que no tengamos dudas de que eres tú quien hablas a nuestros corazones. En esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres Dios y tú eres, Señor, fiel y verdadero, y no hay otro como tú. Queremos interceder en favor de nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles en este momento, Señor. Padre Santo, que tienen a sus seres queridos internados en el hospital sin poder saber qué va a ser el desenlace final, Señor, para sus vidas. En esta mañana rogamos, Dios Todopoderoso, que tú sigas impartiendo tu fuerza y tu consolación a nuestros hermanos, Señor. Pedimos por nuestro hermano Bobby Villarreal, Señor. Padre, te rogamos que tú sigas obrando en su vida y tú permitas, Señor, si es que esto te complace a ti y está en tus planes, que tú le devuelvas la salud a nuestro hermano Bobby, Señor. Es nuestro humano deseo, Señor. El nuestro como hermanos en la fe de él y el de su esposa, Señor, y sus hijos, que definitivamente lo quieren de regreso en la casa. Señor, rogamos que tú te compadezcas y tú obres en este asunto. Gracias por la recuperación de Samuel, Señor, el hermano también de nuestra hermana Esmeralda. Y gracias por la mejoría también, Señor, de este otro familiar de nuestro hermano Emmanuel, Señor, que hemos estado pidiendo por él, para que tú también toques su cuerpo, Señor, que ha sido víctima de este virus también. Te suplicamos por Jesse Rocha, Señor, que tú completes tu obra en la vida de él, Señor. Así, Padre, rogamos por nuestro hermano pastor que está con esta condición y el hermano superintendente general, que tú extiendas tu mano de gracia, Señor,
y les concedas recuperación pronta. Así, Padre, te pedimos por las otras personas que están enfermas de otras enfermedades, Señor, que tú seas con ellos y tú toques sus cuerpos, Padre, para salud. Bendice, Señor, a nuestra hermana Mariquina, a nuestra hermana Esmeralda, que han de ser puestas a estas intervenciones quirúrgicas, quizás en un futuro no muy lejano. Rogamos, Señor, que tú des gracia y sabiduría al equipo médico que le asiste, para que todo salga para la gloria y alabanza de tu nombre. Pedimos por la sobrina, nuestra hermana Mariquina, Señor, que tú seas con Hilda y tú consueles y fortalezcas su corazón ante la pérdida de su esposo, Señor. Rogamos también seas con su hermano que está hospitalizado. Padre, te suplicamos que añadas todo lo que falta a nuestro conocimiento, a los límites que nosotros tenemos, y tú hagas tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y la paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos. Amén.